Dios les bendiga, mis hermanos. Como siempre es un gusto poderles saludar, esperando que en el amor de nuestro Señor Jesucristo nos encontremos en paz y llenos de su palabra, mis hermanos. Nuestra clase del día de hoy es la clase número 8, la cual se titula Siervos útiles. Y bueno, antes de comenzar de lleno con la clase, sería bueno que hagamos una reflexión, cómo les ha ido con la tarea de la clase anterior de poder compartir los sermones, las clases que tenemos en línea de nuestra iglesia que compartimos con ustedes, para que ustedes al momento de compartirlo y darle me gusta, sus amistades, sus conocidos, se enteren de lo que están ustedes viendo y aprendiendo. De esta manera, pueden los demás enterarse del mensaje de salvación y así ustedes participan en la evangelización. Recordemos que ahora, mientras esté esto de la pandemia y no nos podamos reunir, tenemos que aprovechar al máximo todos los recursos que tengamos de nuestra mano. Y este es un medio muy útil y eficiente para poder llegar a más gente dentro de sus casas, no importando el horario. Muy bien, dicho esto, empecemos con nuestro primer versículo, nuestro versículo de memorización, Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a leerlo una vez más. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bien, mi hermano, corresponde a ti estarlo repitiendo para que sea tu versículo de memorización. Para dar un repaso solamente de las citas bíblicas, ya nos hemos aprendido Hechos 1.3, 1.8, 1.11, Hechos 2.4, 2 del 38 al 39, y la semana pasada nos aprendimos Hechos 2, versículo 46. Más ese versículo de ahora, y así nosotros nos vamos llenando de la palabra del Señor. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, aprender que Dios quiere usarnos en la vida cotidiana para mostrar su gloria. Lo cual nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Cómo ves la vida cristiana? ¿Es para ti algo aburrido o algo rutinario? ¿O es una aventura emocionante? Veamos un ejemplo de la vida cotidiana como Jesús la prometió. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que mi hermano, mi hermana, esta es la vida cristiana que Jesús nos ha garantizado. Una vida en abundancia. Así es como tú y yo tenemos que ver la vida cristiana. No es algo aburrido, no es algo rutinario. Es una vida emocionante, una vida de abundancia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 3, y vamos a leer todo el pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Hechos 3, del 1 al 26, y veamos lo que dice la palabra. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa,
para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y a alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a éste que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien, por cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: «El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo». Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: «En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra». A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin que cada uno se convierta de su maldad. Mis amados hermanos, vemos aquí de los versículos 1 al 7 que hubo un milagro de sanidad. Y
¿A dónde iban los apóstoles cuando se encontraron con el cojo? Ellos iban a la reunión de oración que había en el templo, lo cual podemos entender que los apóstoles estaban haciendo lo de siempre a esa hora. La rutina diaria de pronto iba a mostrarse no tan rutinaria. Dice en el versículo 2 que el cojo estaba allí cada día. Y puede ser que Pedro y Juan lo hayan visto antes, porque si ellos iban a esa hora a la oración y la gente le ayudaba al cojo a llegar allí para pedir limosna, pues es probable que Juan y Pedro lo veían allí en la puerta. Pero este día Dios quería usarlos para algo diferente y ellos estaban sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Pedro lo miró y le habló: levántate en el nombre de Jesús. Y lo agarró de la mano para que se levantara. Mis hermanos, hay un detalle muy interesante aquí que debemos notar. Jesús, Dios, a todo lo largo de la Biblia, cuando ha realizado un milagro, nunca ha hecho algo repetitivo. Nunca nos ha dado algo en lo cual nosotros nos distraigamos que el que sana es el poder de Dios. Y lo podemos ver desde la antigüedad. Una vez le dijo a Moisés cómo tenía que hablarle a la peña, y a una vez antes le había dicho que tenía que golpearla sobre las aguas del mar, tenía que sacudir con su vara. Y cuando estuvo Jesús con nosotros, Él a unos ciegos los sanó solamente hablando, a otros poniéndole lodo en los ojos, a unos leprosos solamente con la palabra, a otros ojos diciéndole lo que tenían que hacer y caminar tanta distancia. Nunca hubo un modelo repetitivo, porque nosotros, los seres humanos, tendemos a idealizar, a tener una imagen que nos distraiga del Señor. Por eso es que en el Antiguo Testamento el Señor jamás permitió que se le hiciese imagen alguna. Y cuando se hacía un altar, era solamente piedras. Era lo único que se podía hacer. Pero no permitió que con nada se le representara una imagen a Él. Porque Él es Dios. No hay manera de compararlo con nada. Todo lo que existe es creación suya. No existe nada con lo cual nosotros podamos representar a Dios. Él es Dios. Y aquí en el Nuevo Testamento, ahora que estamos leyendo en el libro de Hechos, a este cojo, Pedro le da la palabra y le dice que se levante, y él toma del brazo al cojo para levantarlo. Siempre fue un modelo diferente. ¿Y por qué? Porque el poder está en el Señor, no en las acciones. Y Dios obra como a Él le place, como Él quiere, para nosotros tener nuestra confianza, no en las actitudes repetitivas, sino en el poder de Dios, y esperando que Él es el que va a obrar. Así que nuestra confianza se afirma firmemente en Jesús, esperando cómo es que Él va a obrar con nosotros. Y así es como Pedro en esta ocasión, esa es mi interpretación personal, la cual no creo equivocarme, él, dejándose guiar por la voz del Espíritu Santo, lo toma del brazo, de la mano, y lo levanta. Mis hermanos, esa fue una sanidad impresionante. Y dice de los versículos 8 al 11, la reacción que hubo a este milagro. El cojo empezó a usar estas nuevas fuerzas para alabar y glorificar a Dios. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos un don de sanidad en nuestra vida, nuestra primera reacción debe de ser la misma: alabar y glorificar al Señor, reconocer su don. La gente
reconoció cómo el cojo que mendigaba en esa puerta estaba saltando, alabando al Señor, porque lo veían todos los días. Y de repente lo encuentran caminando, saltando, alabando al Señor. Y la palabra dice aquí en los versículos del 8 al 11, que se llenaron de asombro y además de espanto, porque lo vieron sanado, completamente sanito. Así que se entiende que se corrió la voz y se reunieron todos para ver lo que había pasado. Impresionante, mis hermanos. Impresionante. En los versículos 12 al 26, Pedro aprovecha esta oportunidad. Dime, hay un milagro de sanidad en el cual el Señor te ha utilizado. Hablaste a alguien y el Señor respondió. Y tu familia, los vecinos, la gente que se acerca, se está dando cuenta de que ha habido un momento de sanidad de parte del Señor. ¿Cuál sería tu reacción al ver que se acerca gente que no conoce a Dios? ¿Cuál sería tu reacción en esta situación? Tal vez es tanto asombro como los demás o alabanzas como el cojo. Pedro hizo más. Aprovechó el momento para predicarles de Cristo. A toda esa gente que se acercó, él aprovechó y les testificó de Cristo. A veces vemos una sanidad con un fin en sí mismo, pero Pedro la usó para traerle gloria al Señor y traer a las personas hacia Él. Él aprovechó el momento para evangelizar, para compartir del Señor. Tú y yo, cuando el Señor hace un milagro o haga un milagro, nuestro objetivo es predicar de Cristo. Siempre he creído personalmente que la sanidad, cuando se da, es para testimonio de salvación. Es para evidencia a los hombres del Dios en quien nosotros creemos. Y entonces la gente pone su atención, obviamente, si hay alguien que iba ya camino a la muerte o alguien que tenía alguna enfermedad, un daño en el riñón, qué sé yo, hay enfermedades fuertes. Y si el Señor le sana, la gente se acerca, es el momento preciso, indicado, para que lo aprovechemos y testifiquemos de Cristo. La sanidad, ese es el propósito, glorificar el nombre del Señor. Porque Pedro habla de Cristo como el Hijo de Dios. Eso está en el versículo 13. En el versículo 14, él habla de que Él es santo y justo. En el versículo 15 les dice que Jesús es el autor de la vida y que Él fue resucitado por Dios. En el versículo 16 les aclara que Jesús es sanador. En el versículo 13, 17 y 18 les muestra a los judíos que fueron ellos quienes entregaron a Jesús para ser crucificado, pero que de todo esto Dios ya tenía el control. Luego en el versículo 19 los llama al arrepentimiento. En los versículos 20 al 21 les dice que Jesús va a volver a la tierra para restaurar todas las cosas. En los versículos 22 al 25 les dice, por último, que les recuerda de lo que había dicho Moisés y los profetas acerca de el Mesías. Y en el último versículo que leímos, el 26, Pedro concluye con otro llamado al arrepentimiento. Aquí está todo el plan de evangelismo. Les presenta a Cristo. Dice que Él vino, vivió con nosotros. Él fue crucificado, murió, resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre con todo poder, gloria y majestad.
Todo el plan de salvación, todo el plan está allí concentrado. En el capítulo 3 que acabamos de leer, Pedro presenta el plan de salvación. Tú y yo tenemos que seguir este mismo modelo y no es necesario que haya una sanidad. Cualquier oportunidad es excelente para presentar el plan de salvación a los hombres. Pedro entendió que lo más importante no era la sanidad del cuerpo de ese hombre cojo. Lo más importante era la salvación de las almas. Todos los que se acercaron allí, que no conocían de Cristo y que estaban asombrados, Pedro aprovechó y compartió la salvación. Qué bueno es cuando Dios sana. Yo no conozco a nadie que se haya puesto triste porque Dios le haya sanado, ni los que han estado presentes y han visto el milagro. Qué bueno es cuando Dios sana, pero mejor aún cuando la gente cree en Cristo para salvación. Mi amado hermano, mi amado hermana, en el tiempo que llevo sirviendo al Señor, me ha tocado ver gente que ha sido sanada. Y hay gente que ha sido sanada de enfermedades terminales. Y por poner un ejemplo del cáncer, esa palabra es espantosa para cualquiera que le digan que tiene cáncer, tanto para la persona como para los familiares. No es una palabra nada agradable. Y he sido testigo presencial de la sanidad que Dios ha hecho. Cuando el dictamen médico, con radiografías, con estudios de hospitales, con gente profesional, ya su enfermedad estaba debidamente documentada. Todos los análisis estaban debidamente ya hechos y tenían cita para la operación. Pero un día antes, me acuerdo que era un domingo, hubo un momento de sanidad y el pastor se le acercó a esa persona y le dijo: Dios te ha sanado, pero ve y preséntate para que los médicos conozcan de mi poder. Lo único que encontraron cuando la abrieron era un quiste sebáceo. El tumor que esta persona tenía era ya como del tamaño de una pelota de tenis y estaba a punto de tocar el corazón. Ellos habían hecho firmar a esta persona una carta de descargo donde los doctores estaban solamente haciendo el intento por que su vida se prolongara un tiempo más, pero que era una operación de alto riesgo. Mis hermanos, lamentablemente, como esta persona que les estoy compartiendo, he sabido de otras gentes que Dios les ha dado el privilegio de la sanidad, les ha llenado de hijos. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Ellos, sanos, pero en el mundo, lejos de Dios, después de que el Señor les dio un milagro de sanidad. Así que Pedro encuentra que lo más importante es la sanidad, la salvación de las personas. ¿De qué te sirve estar sano y perderte para siempre? A estos que les he comentado ahora, ¿de qué les sirve si no se arrepienten? Morir y perderse para siempre. No hay comparación. Aquí en esta tierra, el que está sano no vive más de 200 años. Y estoy siendo irónico, porque sabemos el tiempo de vida que tenemos normalmente, entre 80 y 110 años. Dependiendo de las poblaciones y de la gente. Aquí en República Dominicana hay gente que llega a vivir hasta los 120 años. Dime, ¿tú crees que una enfermedad que tengas ella por todo ese tiempo de vida va a quedarse aquí en esta tierra y cuando te mueras
Cuando tengamos que darle cuentas al Señor, lo que importa es la salvación de nuestras almas. Y no fijarnos en los beneficios que trae servir al Señor. Que el Señor nos puede dar beneficios indiscutiblemente. Pero por encima de la sanidad está nuestra salvación. Que aquí ningún rico se ha llevado su riqueza y ningún pobre se ha llevado su pobreza. Ningún sano se ha llevado su sanidad y ningún enfermo se ha llevado su enfermedad. Todo se queda en esta tierra. Lo único que nosotros vamos a llevarnos para la eternidad es nuestra salvación o la perdición. Y la elección es fácil de elegir. ¿Qué concluimos? Dios usó a Pedro y a Juan cuando iban a una reunión de todos los días, o sea, la actividad de siempre, una actividad cotidiana. Tú y yo no tenemos que esperar un culto o un momento especial para ser usados por Dios. Al contrario, muchas veces el mejor lugar para mostrar la gloria de Dios será en la vida cotidiana, en las actividades cotidianas que tenemos, en la escuela, como dicen aquí en República Dominicana, en la guagua, en el metro, en la oficina, en la calle o en la casa, con nuestras amistades, los vecinos. Esas actividades de siempre es la mejor oportunidad. Y si andamos en comunión con el Señor, se puede presentar una situación en cualquier momento donde la gloria de Dios se manifieste a través de una oración, de un consejo, de un comentario dirigido por el Espíritu Santo, o la oportunidad de compartir las buenas nuevas de salvación con alguien. La vida cotidiana puede ser una aventura cuando salimos con esta expectativa. Hoy abrimos los ojos, estamos conscientes que hemos sido rescatados por precio y que hemos sido librados de la condenación eterna y que nosotros no pertenecemos a ese mundo, somos peregrinos y extranjeros, como dice la Escritura. Si al abrir los ojos el día que te levantas estás consciente de cuál es nuestro lugar en este mundo, entonces vamos a estar siempre dispuestos a predicarle a los demás y compartir las buenas nuevas de salvación para que también alcancen la luz aquellos que están perdidos. Si tú estás escuchando este mensaje y no has aceptado al Señor, te animo a que tomes la decisión por excelencia. La decisión que no tiene comparación con nada. No hay nada en este mundo que se le pueda comparar. Es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y una vez que tú lo recibes, entonces es el inicio de un cambio de vida. El inicio de una vida en arrepentimiento hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Porque nuestra vida no solamente empieza en el momento que reconocemos nuestra situación como pecadores delante de Dios. Es una actitud que vamos a mantener permanentemente en nuestras vidas. Leyendo la palabra, buscando una iglesia que se predique la sana doctrina, el evangelio como está en la Escritura. Cuando me refiero a la sana doctrina, me refiero de lo que dice Génesis hasta lo que dice Apocalipsis, sin agregarle ni quitarle nada a la Escritura, tal como el Señor nos lo ha enseñado. Pero lo que está en la Escritura es lo que nos llena de vida, de paz, de gozo y dirige nuestros pasos por el camino que lleva a la vida eterna. Mis hermanos, mis hermanas, oren para que durante la semana cada discípulo esté dispuesto y esté a la expectativa de lo que el Señor va a hacer a través de ellos, lo cual te involucra a ti, a mí. Nosotros estemos dispuestos y a la expectativa de lo que el Señor quiere hacer a través
de nosotros, que nosotros somos vasos de honra, somos una herramienta útil en las manos del Señor porque estamos a su servicio todos los días de nuestra vida. Dios les bendiga, mis amados hermanos.